Hola amigos, continuando con el curso de ecografía, me correspondió en estos momentos hablarles de la ecografía diafragmática. Mi nombre es Cristian Rojas, soy kinesiólogo, actual coordinador del curso USEC. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, identificar el diafragma, ¿no es cierto?, con nuestras referencias anatómicas. Segundo, evaluar y monitorizar el deterioro del diafragma asociado a ventilación mecánica. Y tercero, integrar la evaluación del diafragma en Winning. Ahora ustedes me pueden decir, ¿por qué tengo que evaluar el diafragma? Si se dan cuenta en las imágenes que tenemos acá, tenemos dos pacientes, dos casos extremos de pacientes, ¿no es cierto?, donde no sabemos cómo se va a comportar ese diafragma. Si tenemos una persona que está despierta, cooperadora, este paciente o este usuario, perfectamente podemos hacerle pruebas que están diseñadas para evaluar el diafragma. Pero ¿qué sucede con estos pacientes que ingresan a cuidados intensivos? Como ven en la imagen central, un paciente conectado a ECMO, ya que está sedado. O en la otra imagen, ¿no es cierto?, tenemos un paciente que está en prono, sedado y por lo tanto tiene que estar bloqueado. ¿Qué va a pasar con ese diafragma? ¿Se va a mantener? ¿Va a disminuir? ¿De qué nos puede servir estar evaluando el diafragma? Bueno, simplemente para poder saber cómo nuestro paciente va a ir respondiendo y valorando, por ejemplo, el grosor. Vamos a hacer tres mediciones nosotros. Vamos a medir la excursión, vamos a medir grosor y del grosor vamos a determinar, vamos a poder sacar distintas pruebas. ¿Ya? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos nosotros? Acá, como pueden ver en esta diapositiva, tenemos distintos tipos de pruebas. ¿Ya? Tenemos medición de presión, como el PIMAX, PEMAX, ¿no es cierto? Tenemos electromiografía, índice Gilbert, fluoroscopía, que son pruebas que son en sí complejas de realizar. ¿Ya? En algunas necesitamos que el paciente esté despierto, en otras son más invasivas. Pero dentro de las pruebas no invasivas, si se fijan abajo, tenemos la ecografía diafragmática, donde tenemos grosor, fracción de acortamiento y excursión. ¿Cuál es el comentario? ¿Cierto? En estas tres pruebas son útiles en pacientes ventilados, son reproducibles, ¿no es cierto? Útil, si se fijan en la escala de las cruces, es muy útil en clínica y útil en investigación. ¿Por qué nos castiga un poquito la utilidad en investigación? Porque como ya lo conversamos anteriormente, o lo conversaron con mis colegas, la ecografía es usuario dependiente. ¿Ya? Depende mucho del operador. Y para eso estamos en este curso, ¿no es cierto? Para poder dar el primer paso y disminuir eso. Nada que les pueda, que ya no sepan del diafragma, ¿no es cierto? Es un músculo que nos ayuda en la respiración. El diafragma se contrae, se apoya en las vísceras y eso permite que nuestras costillas se abran. El diafragma, ¿no es cierto?, tiene un tendón central, ¿no es cierto?, y dos pilares laterales que van por posterior. Es el responsable de un 30 a un 80% del trabajo respiratorio. Por lo tanto, va a poseer, al igual que otros músculos, como todo músculo, dos características funcionales principales, que son fuerza y resistencia. ¿Ya? Levine en el año 2008 ya identificó que con solo 18 horas de ventilación mecánica invasiva se modifican las fibras tipo 1, por lo tanto su grosor. ¿Ya? Y podemos agregar que la debilidad en la bacteria enusis es un fenómeno generalizado, influenciado por la inflamación de todos los sistemas y por los mismos fármacos. Y además, Lidquist en el año 2018, otro estudio, ¿no es cierto?, que define que el uso de PIP disminuye, ¿no es cierto?, la cantidad de sarcómeres, alterando la curva de tensión de formación del diafragma. El diafragma, por lo tanto, es un músculo y se ve afectado por la debilidad adquirida en UCI. Se fijan acá que tenemos este gráfico que todo termina, ¿no es cierto?, en la debilidad diafragmática. Tenemos en el lado izquierdo drogas, ¿no es cierto?, drogas que pueden ser bloqueantes, drogas que pueden ser sedantes pesados, ¿no es cierto? En el otro extremo tenemos la ventilación mecánica, un paciente, por ejemplo, en sepsis, y todo esto lleva o a un aumento de la proteólisis o una disminución de la síntesis de proteínas. Todo va a alterar, ¿no es cierto?, mi disfunción, va a generar disfunción contráctil y por lo tanto alteración en el drive, que termina en una debilidad diafragmática. Tenemos acá el tamaño de la fibra en esta imagen,
que muestra, tenemos un estudio caso control, ¿no es cierto? Y pueden ver ustedes acá cómo disminuye tanto la cantidad como la calidad de las fibras diafragmáticas. Lo mismo, ¿no es cierto?, el sarcómero y la longitud del músculo en la normal, ¿no es cierto?, y con el efecto PIP. Y miren lo que va pasando con el sarcómero usando PIP por largo periodo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pasamos de un momento de estar en PIP a iniciar un winning. Y ese winning en un paciente que tiene un sarcómero débil, poca fibra muscular o fibras musculares débiles, vamos a sobreentrenar un músculo. Fíjense en este gráfico que es muy bonito. ¿Qué es lo que muestra? La evolución de la debilidad diafragmática. ¿Ya? En la línea horizontal frontal tenemos los días en ventilación mecánica, ¿no es cierto? Y en mi X tenemos el porcentaje de contracción. Vea cómo disminuye, ¿no es cierto? A medida que pasan los días en ventilación mecánica, empieza a disminuir la contracción del diafragma. Exactamente lo mismo en este estudio. Fijémonos en las barras del gráfico de la derecha. ¿Ya? Cómo empiezan a disminuir, ¿no es cierto? A medida que pasan los días, ¿no es cierto?, la media empieza a disminuir. Entonces ya tenemos claro que el diafragma se ve influenciado, ¿no es cierto?, como todo músculo, tanto por la nutrición del paciente, por la sedación del paciente, por el tipo de drogas, por el tipo de ventilación, el uso de PIP, todo esto disminuye, ¿no es cierto?, la contracción del diafragma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Vamos a evaluar tres cosas: grosor diafragmático, ¿no es cierto?, excursión diafragmática, y con el grosor vamos a poder tener nuestras pruebas que estamos buscando. ¿Cómo yo abordo, ¿no es cierto?, el grosor diafragmático? La exploración se puede realizar con una sonda lineal de 5 a 10 MHz. Como ya lo habíamos comentado, esta sonda tiene la característica de que al ser de alta frecuencia libera más energía, ¿no es cierto? Ahí vamos claro. Al liberar más energía, la calidad de imagen va a ser mejor, pero la profundidad va a ser menos. Entonces, como yo quiero ver el grosor del diafragma, voy a necesitar una sonda que mejore la calidad de imagen y ver algo superficial. ¿Ya? El punto de referencia entre la octava y la décima costilla, perpendicular a la parrilla costal, entre la línea anterior y media. Lo puedo realizar en modo V o modo M, y el objetivo es identificar la membrana pleural y peritoneal alrededor del diafragma. Algo así. ¿Ya? ¿Por qué dice entre la octava y la décima costilla? Bueno, la idea es que vayamos posicionando a nuestro paciente. Tenemos un paciente grave que está sedado, si tenemos un paciente con una cirugía abdominal, con una presión intraabdominal alta, lo más seguro es que lo encontremos un poquito más arriba. Entonces la idea es bajar por la línea media clavicular, encontrar nuestra línea mamaria y desde ahí deslizarnos hacia posterior. ¿Ya? Y una vez que nos deslizamos hacia posterior podemos encontrar o buscar, ¿no es cierto?, nuestro diafragma. Este estudio de Eric Gottesman, que es muy interesante, ¿no es cierto?, muestra que solo los pacientes con parálisis diafragmática obtuvieron un grosor menor a 2 milímetros. ¿Ya? Una fracción de engrosamiento menor al 20%, y no hubo diferencia significativa en la medición de ambos diafragmas. ¿Ya? A los que les gusta o nos gusta mucho la estadística, pueden ver acá, ¿no es cierto?, qué pasa con tanto el hemidiafragma izquierdo con el hemidiafragma derecho. No se encontró diferencia significativa en este estudio. Entonces, al medir el diafragma, lo vamos a hacer ayudándonos con la ventana del hígado, ¿no es cierto? Entonces, todas las mediciones las vamos a hacer en el lado derecho. Y después vamos a evaluar el lado izquierdo simplemente a ver si hay movilidad diafragmática. Pero todas las mediciones de grosor y excursión las vamos a hacer apoyándonos en la ventana que nos entrega el hígado. El grosor diafragmático, entonces, lo medimos en modo M o V durante un ciclo no forzado. El grosor diafragmático normal en los pacientes ventilados es 2.4 más menos 0.8 milímetros. Claro. Y hablamos de atrofia, ¿no es cierto?, con valores menores a 2 milímetros.
Acá hay dos ejemplos. En una imagen del lado de la izquierda ya tenemos una medición en modo en modo 2D, donde ustedes pueden ver el diafragma. El diafragma lo van a identificar, ya son dos líneas hiperescoicas blancas, ¿no es cierto?, gruesas, con una línea no regular punteada en el medio. Y exactamente lo mismo en la imagen en el modo B, donde está medido acá nuestro grosor diafragmático. Si se fijan acá, hay un punto que dice A, que es 0,26 centímetros, o sea 2,6 milímetros, y en B 1,7 milímetros. Entonces pudimos medir nuestro grosor en inspiración y en expiración, ¿ya? Y esos datos nosotros los vamos dejando grabados. ¿Para qué? Para someterlo a la fórmula que les voy a mostrar un poquito más adelante. Se fijan acá, la primera imagen es un modo 2D, donde pueden ver cómo se mueve el diafragma, ¿no es cierto? Se empieza a alejar, ¿no es cierto?, de nuestra musculatura intercostal. Y en la otra imagen, en un modo M, pueden ver cada vez que el diafragma se contrae, justo ahí, ¿no es cierto? Yo puedo, ¿no es cierto?, elegir el mismo punto que tengo anterior, poner nuestra línea verde, que indica que va a estar ahí medido nuestro modo M, y poder hacer una medición de grosor diafragmático tanto en inspiración, ¿no es cierto?, como en expiración. Otro ejemplo, tengo acá mi diafragma, el músculo, se fijan, miren, la primera imagen que se está moviendo, podemos ver cómo el pulmón, donde está ubicado, cómo el pulmón avanza y desplaza mi diafragma. Ahí yo tengo que empezar a buscar un punto donde esté completamente mi diafragma. ¿Se fijan? Entra el pulmón y me borra mi diafragma. Ahora, la excursión, ¿no es cierto?, yo la puedo realizar con una sonda convexa, ¿ya?, o la microconvex que hablamos, el cabezal sectorial, que es de 4 a 6 MHz. Ahora, ¿por qué vamos a medir excursión? Porque en excursión yo no necesito ver las dos líneas, necesito ver si se mueve y cuánto se mueve. ¿Cuál es la característica de este sector, de este transductor? Que al ser de menos hertz puedo llegar más profundo, pero pierdo calidad de imagen. Entonces grosor me va a ser un poco difícil medirlo. Este es el principal abordaje que yo puedo utilizar. Ahora, como experiencia personal y como clínica también podemos utilizar, ¿no es cierto?, la imagen por lateral apoyada en la ventana del hígado. ¿Qué me dificulta esto? La imagen que están viendo ahora en pantalla, que si tengo un paciente con una cirugía abdominal o un paciente, por ejemplo, que es gran quemado, que lo hemos evaluado acá, donde el abdomen está muy acartonado o tenemos una cirugía abdominal que nos limita, ¿no es cierto?, cargar nuestro transductor, no vamos a poder hacer esta medición. El diafragma entonces lo vamos a identificar como una línea hipercoica, o sea, una línea blanca, que se aproxima a la sonda durante la inspiración. Fíjense en la imagen, tenemos donde colocar nuestro transductor. La imagen que sigue abajo me muestra mi hígado y una línea blanca y gruesa. Esa línea blanca y gruesa es mi diafragma. Se fijan que no puedo identificar las dos membranas, pero sí la puedo identificar como una línea blanca y gruesa. Y en la última imagen que está en esta diapositiva, puedo ver cómo el diafragma, ¿no es cierto?, se va contrayendo. Este es un modo M. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo puedo ver, si se fijan, está el diafragma, arriba estaría mi hígado y abajo mi pulmón. Y yo puedo ver y medir la excursión diafragmática. Ahora, ¿cómo? Si se fijan acá, en la imagen que tengo yo a mi izquierda, marco dos puntos, ¿no es cierto? Un punto A, que es donde comienza la inspiración y empieza, ¿no es cierto?, la inclinación, hasta mi punto B, que es el punto que está arriba. Esta línea blanca y gruesa que estoy midiendo es mi diafragma, pero es un mismo punto. Entonces, si yo elijo el punto A y elijo el punto B, me va a medir la excursión, es el mismo punto en distintos tiempos, ¿ya? Y como fija abajo me dice 3,9 centímetros y me entrega un dato adicional, la velocidad de contracción. Actualmente no hay grandes estudios sobre velocidad de contracción del diafragma. Sí hay estudios que hablan de fatiga y velocidad de relajación del diafragma. Si a alguien le interesa,
Algo muy interesante por hacer. Si nos vamos acá a un ejemplo, se fijan, ahí tengo mi hígado, tengo mi modo M, entonces me trato de ubicar lo más perpendicular a la línea que voy a medir. Y ahí está mi línea blanca hiperecoica, donde puedo ver cada vez que el diafragma se contrae. Yo congelo la pantalla, ¿no es cierto? Y puedo elegir el punto de donde empieza la inspiración hasta donde está el punto de máxima inspiración, y ahí voy a tener mi excursión diafragmática. ¿Bien? Otra imagen, otro ejemplo, exactamente lo mismo. Sobre la excursión, hablamos de parálisis diafragmática cuando la excursión es menor a 0,4 centímetros, ¿ya? O cuando hay una diferencia de excursión mayor al 50% de ambos hemidiafragmas, o si tenemos algún tipo de movimiento paradójico. Esto es muy útil en la clínica. Si ustedes van a extubar un paciente, van a poder saber si el diafragma se está moviendo o no. Por último, evaluamos, ¿se mueve o no se mueve? ¿Cuánto se mueve? ¿Lo sacamos del ventilador? Acá hay valores normales, ¿no es cierto?, que están entregados. Si se fijan arriba dice zona de posición. Debilidad, habla de debilidad diafragmática bajo 2 milímetros. Si tengo un diafragma que mide bajo 2 milímetros, tengo que tener ojo, siempre contextualizándolo en un paciente. Si tengo un paciente de 1,45 m, 40 kilos, que siempre es lo más seguro que tenga un diafragma basalmente delgado, pero ustedes siempre tienen que como hacerle un traje a la medida al paciente. El mejor traje es el que está hecho a la medida. Entonces evaluamos y contextualizamos a nuestro paciente. Vamos a extubar un paciente. Medimos. ¿El diafragma mide más de 2 milímetros o mide de menos de 2 milímetros? Excursiona más de 1,1 centímetros, que es lo que pedimos nosotros en ventilación mecánica, ¿no es cierto?, en un momento de weaning. Por lo mismo, ¿no es cierto?, en este estudio chino de Yang del 2004, con una sensibilidad y una especificidad, ¿no es cierto?, sobre el 80%, ahí lo pueden ver, la excursión menor a 1,1 me habla de disfunción diafragmática. Tengo un paciente, le mido excursión, no quiero medir grosor, tengo solamente por algún motivo una sonda sectorial, coloco y mido excursión, ¿ya? Y me da, voy a hacer una prueba de tubo T. Estos estudios están hechos en prueba de tubo T. Ahora, estudios que están saliendo ahora actualmente se han hecho con PIP de 5, soporte de 5, porque tenemos un grupo de pacientes, ¿no es cierto?, cardiópatas con fracciones de eyecciones bajas, los cuales no han tolerado muy bien la prueba de tubo T. PIP de 5, soporte de 5, o prueba de tubo T. El paciente excursiona menor de 1,1 centímetros, supongamos, sí, está mucho menos de 1,1 centímetros. ¿Y por qué puede ser? ¿Será por sedación? ¿Será una parálisis diafragmática en sí? Por eso hay que contextualizarlo al paciente. ¿Se mueve más de 1,1 centímetros? Vamos bien. Este otro artículo, ya que hablamos sobre la fracción de engrosamiento, ¿ya?, ecografía diafragmática como nuevo índice, ¿no es cierto?, en un paciente de ventilación mecánica. Nosotros medimos grosor en inspiración y grosor en expiración, ¿se acuerdan? Y lo vamos a ir haciendo en los prácticos. Yo aplico esta fórmula, que es mi grosor en inspiración menos el grosor en expiración, dividido por el grosor en expiración, por 100, ¿no es cierto?, me va a dar mi fracción de engrosamiento. La fracción de engrosamiento, ¿no es cierto?, con todos los números estadísticos acá abajo, ojalá sea mayor al 36%, siendo exigente. Los nuevos autores dan un poquito, ¿no es cierto?, más condescendiente y la usan sobre el 20%. Ya Gottesman usa sobre un 20%. Tengo un paciente que le estoy midiendo grosor. Estamos hablando de grosor. El grosor es mayor al 20%, está en condición de diafragma que se contrae como corresponde, podemos sacarlo. Otros, si quieren ponerse un poquito más exigente, sobre el 36%. Este estudio que le estoy agregando ahora
muestra acá, ¿no es cierto?, al 30 y al 36% de nuestra, con su sensibilidad y especificidad sobre el grosor diafragmático. Es un buen indicador. Ya, yo personalmente trato de usar un conjunto de evaluaciones. Tengo un paciente que va a despertar o tengo un paciente que quiero entrenar, ¿no es cierto? O ustedes me dicen, ya, pero tú tienes un paciente que está en ventilación mecánica, sedado, con bloqueo neuromuscular. ¿De qué me sirve el grosor si está bloqueado? A lo mejor no me sirve, no puedo hacer la medición de grosor en inspiración y en expiración. El ventilador está haciendo todo el trabajo, pero voy a tener una medición basal. ¿Cómo llegó este paciente? ¿Qué grosor tenía cuando ingresó? Y puedo ir viendo cómo se puede ir deteriorando o manteniendo de acuerdo a mi estrategia ventilatoria, ¿no? Ahora, hace un momento atrás estuvimos midiendo excursión. ¿Puede la ecografía diafragmática durante una prueba de tubo T predecir una falla de Winning? Este artículo es muy entretenido. Dice, todos conocen la relación FRBT, ¿no es cierto? O índice Tobin-Young, para no olvidar a Young en esta oportunidad. Esta relación es conocida. El diafragma juega un papel importante en la generación del volumen corriente. ¿Cuál fue la hipótesis de ello? La relación FRBT, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje de falla, más o menos un 20%. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Por qué hay pacientes que fallan? ¿Qué pasa si ese volumen corriente no lo está generando el diafragma y lo está usando otra musculatura? Otra musculatura que puede estar generando mayor desgaste en el paciente. Obviamente ese paciente a futuro, una vez que lo desconecte, va a fallar. Entonces dijeron, reemplacemos volumen corriente por desplazamiento diafragmático. ¿Ya? Y acá tienen ustedes el área bajo la curva de Rock. 89% para el nuevo índice FRDD, o Tobin diafragmático como se conoce actualmente, versus un 79% el Tobin tradicional. ¿Cuál es el valor de corte? Menos de 1.3 respiraciones por minuto milímetro. Estoy midiendo excursión, tengo a mi paciente en mi prueba de tubo T y simplemente mido cómo está, ¿no es cierto?, esta excursión. Si se mueve más de 1.1 centímetros, estamos bien. ¿Qué frecuencia respiratoria tiene? Divido frecuencia respiratoria partido por la excursión que me da y van a entregar a usted el valor. Si les da bajo 1.3, vamos bien. Es una prueba más para decir que podríamos sacarlo del ventilador. Y también, como les comentaba, ¿no es cierto?, no se encontraron en diferencias estadísticas en los parámetros de predestete, solamente en los pacientes que están en sepsis. Pacientes en sepsis un poco más complejo. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Mi Tobin diafragmático resultó un parámetro con mejor precisión diagnóstica. Lo mismo con mi área bajo la curva de Rock y con mi P. Ahí está, para la gente que le gusta la estadística. ¿Ya? Este índice fue el único predictor independiente asociado con el fracaso del destete. ¿Se fijan? Con un P0.004. Ahora, cuando yo estoy midiendo en modo M y puedo ver la excursión, que es lo que empezamos a hacer nosotros hace poco, el famoso o nuevo índice mío. ¿Ya? El índice mío, ¿ya?, ¿qué es lo que relaciona? Se fijan, esta curva que está acá, esta curva gráfica, me muestra respiraciones a volúmenes corriente. Después yo le puedo pedir al paciente que tome aire profundo, paciente hipótico con ventilación mecánica, tome aire profundo y después bote con fuerza. ¿Les suena parecida esa maniobra en algún lado? Una espirometría, ¿no es cierto? El índice mío mide esto. Es hacer una espirometría, ¿no es cierto?, viendo cómo se contrae mi diafragma. La imagen ecográfica que tengo al lado, ustedes pueden ver desde el punto de donde empieza la expiración, ¿no es cierto?, hasta el primer punto que mido es ¿no es cierto?, donde empieza la meseta. Y después tomo desde el mismo punto arriba hasta donde comienza la próxima inspiración. Vamos a ver mejor acá. Acá hay dos ejemplos. Y aquí está, ¿se fijan? Dos imágenes con dos mediciones distintas de mío.
del punto donde empieza la expiración hasta el punto donde empieza la próxima inspiración. Se fijan, hago esas dos mediciones, ¿ya? Acá tengo un mío de 85.3, ¿ya? Y acá tengo un mío de 48.7. ¿Cómo lo calculo? Las dos distancias, ¿no es cierto? La distancia en el primer segundo y la distancia expiratoria máxima. Esto tiene que ser menor al 77%, con un 95.5% de corte para un patrón no obstructivo, ¿ya? Entonces, como resumen, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestro diafragma? 3 mediciones, o sea, 2 que me van a entregar 3. Puedo medir excursión, ¿ya? La excursión en un paciente en tubo T o PIP de 5, soporte de 5, ¿es más de 1.1 centímetros? Sí. Apliquemos frecuencia respiratoria partido por, ¿no es cierto?, excursión, y voy a tener mi índice, mi tobín diafragmático. Un punto para ayudarnos a ver si el paciente se extuba o no. Quiero medir grosor, ¿ya? El grosor es más de 2 milímetros, nuestro diafragma está bien entonces, ¿ya? Y puedo aplicar mi fórmula de mi grosor en inspiración menos grosor en expiración partido por el grosor en expiración por 100. Me da abajo de 36, ¿no es cierto?, o 20%, ¿no es cierto?, como uno lo elija. Sí, el paciente se puede sobre 36 o sobre 20%, sí, me da sobre el 36%. Saquémoslo entonces. Son dos pruebas, dos mediciones que nos van a entregar datos útiles. Y como ya les habíamos comentado, el tiempo que estamos invirtiendo nosotros no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de nuestro paciente. Cerrando con eso, muchas gracias.